¿Qué es el miedo? 5 tips para superar los miedos. Wake up. Wake up. El miedo se define como una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y produce una alteración del ánimo que viene con angustia, provocando comportamientos descontrolados como reacción al estrés que se experimenta ante este peligro, ya sea producto de la imaginación o de la realidad. Y también podemos decir que el miedo es una emoción bastante desagradable y que suele percibirse como una sensación negativa y extremadamente molesta para la persona que lo padece. El miedo es una de las 6 emociones básicas o primarias y es un sentimiento común en todos los seres humanos y aparece como reacción cuando percibimos una amenaza, pero también se le considera un mecanismo básico de supervivencia ya que se produce en respuesta a algún estímulo específico, a un dolor o a un peligro. La reacción o conducta habitual al sentir miedo es huir de lo que se teme y esta respuesta es conocida como de lucha o huida, o sea, me quedo a enfrentar mi miedo o huyo del miedo. Los miedos nos limitan enormemente, limitan nuestro potencial y no nos dejan ver nuestras posibilidades reales. El miedo se alimenta del tiempo y de la imaginación. Entre más tiempo se demore en enfrentar un miedo, este se vuelve cada vez más y más poderoso hasta el punto de tomar control sobre usted. Entonces, ¿por qué no más bien en vez de huir, damos la batalla y le damos siempre la bienvenida al miedo? Hagámonos amigos de nuestros miedos, analicemos qué nos produce miedo y si nos da miedo, pues hagámoslo con miedo. ¿Qué le da miedo a usted? Cada uno tiene sus propios miedos y son muy diferentes a los de los demás. Y si usted logra ver estos miedos como una oportunidad de crecimiento, le permitirá salir de su zona de confort y expandir sus oportunidades y desarrollar todos sus potenciales y entregárselos al mundo entero, descubriendo la valentía y la libertad en usted mismo. Así es que lo mejor es confiar en sí mismo y tomar la decisión de cambiar y prepararse para la batalla. Y para eso acaban mis 5 tips para superar los miedos. 1. Acepte que tiene miedo, no niegue sus miedos. A muchas personas nos cuesta aceptar que tenemos miedo. Curiosamente, nos da miedo que la sociedad nos discrimine y nos defina como cobardes, que sería el contrario de valientes. A los valientes también nos da miedo. Somos humanos, pero también tenemos el valor de enfrentar los miedos, de dominarlos y no dejar que estos miedos nos dominen a nosotros. Si yo niego mis miedos, me estoy autoengañando y me empiezo a inventar una cantidad de historias falsas para demostrar una valentía que no existe o que existe solamente en las palabras. El primer paso para superar un miedo es aceptar que se tiene miedo. 2. Deje de huir de sus propios miedos. Cuando usted tiene miedo a algo, la reacción natural es crear excusas para evitar afrontarlo y todas van a ser justificadas de manera racional, ya que nuestro cerebro busca instintivamente protección y es más fácil evitarlo que enfrentarlo, porque sabemos que nos produce estrés y nos resulta difícil reconocer que tenemos miedo. Como consecuencia, nos quedamos viviendo en un constante temor y este temor puede llegar a convertirse en terror y el terrorismo paraliza, somete y destruye violentamente. Esta reacción de huir provoca aún más miedo y con más fuerza. Por huir se acaba teniendo más miedo, o sea, miedo al miedo, lo cual cada vez es mucho peor. 3. Deje de pelear con sus miedos, conózcalos. No vea el miedo como a un enemigo al que hay que derrotar. Si usted lo visualiza desde una posición inferior, usted le está dando más poder y así el miedo siempre le va a ganar. Cuanto más usted lucha contra el miedo, más grande y poderoso se convierte. En el fondo usted sabe que este miedo está fundamentado en una lucha consigo mismo que ha venido aplazando desde hace mucho tiempo y por tanto esta bola de nieve cada vez seguirá siendo más grande. No le dé más poder a sus miedos, no pelee con ellos. 4. Hágase amigo de sus miedos. Permítase sentir el miedo. Experimente qué es lo que siente y qué le pasa a su cuerpo. Obsérvelo, analícelo, identifique cómo se manifiesta ese miedo, en qué partes de su cuerpo, cómo reacciona, se le acelera el corazón, le tiembla la voz, le sudan las manos. Descubra qué es lo que sucede en usted mismo cuando siente miedo. Cuando usted ya tenga bien identificado su miedo, se podrá dar cuenta que es solo una sensación corporal y no se va a morir por eso. Y puede empezar a desarrollar la capacidad de afrontarlo, de normalizarlo, como una simple emoción incómoda y pasajera. Como cuando usted le pica un brazo, pues nada, se rasca y ya, no pasa nada. De esa manera, usted podrá accionar y tomar una decisión calmada y asertiva, tomando el control de la situación.
De lo contrario, el miedo le provocará una reacción de huida o de lucha y por tanto, más miedo. 5. Cambie la perspectiva de que el miedo es negativo y piense que es positivo, porque le brinda oportunidades para crecer. Afróntelos, hábleles, desmiéntalos, rételos. Mire los miedos como grandes sabios, como maestros que lo desafían a ir más allá de usted mismo, que lo invitan a cruzar sus propios límites. Hacer lo que le da miedo es la única manera para liberarse definitivamente del miedo. Recuerde que usted es mucho más grande que todos esos miedos construidos por su mente. Usted no es el único en el mundo que tiene miedo. Todos los seres vivientes, o por lo menos los que habitamos en este planeta, sentimos miedo. La valentía se trata de tener el valor de trascender aprendiendo de nuestros propios miedos. El miedo siempre será una compañía mientras usted siga creciendo emocionalmente. Y la única manera de ser feliz es viviendo sin miedos. Y la única manera de liberarse de los miedos es afrontándolos. El miedo no es más que una emoción. No le dé tanto valor, no le dé tanto protagonismo. Por el contrario, el miedo también puede llegar a ser amor, alegría, bienestar. Vencer el miedo asusta menos que sentirse impotente y paralizado por el resto de su vida. Tener miedo es estar muerto en vida. Para terminar, me gustaría compartirles una definición del miedo muy bonita de un libro que llevo siempre conmigo que se llama El Sendero de la Eternidad. El miedo es un poder y tiene un control. El miedo es un fantasma que genera imágenes, emociones, pensamientos, palabras y acciones. Cuando se tiene miedo, se tiene angustia y trae venganza. Por miedo podemos autoagredirnos o agredir, huir. Empiezan todo tipo de dolores físicos. El miedo trae inseguridad, mentira y genera odios. En el miedo puede haber soledad o chantajes. Pero el miedo también puede ser un factor protector de riesgo para evitar hacerse daño o que nos hagan daño. Tiempo y miedo son poderosos. Si controlamos el miedo, controlamos todo. Controlar nuestro miedo es controlarnos a nosotros mismos. Si no, el miedo nos controla. En el tiempo es igual. Si atrapamos el tiempo, tenemos la vida eterna. Si tenemos amarrado el tiempo, tenemos amarrado el miedo. Sabias palabras. Wake up. Wake up. Esta investigación fue elaborada participando en la colaboración de creadores de contenido a la que fui invitado para hablar sobre el tema del miedo. Por favor, visiten sus canales que también tienen unos videos fantásticos. Ellos son creadores como usted y como yo. Los invito a que exploren sus canales, denle like y por favor compartan sus videos. Doy gracias a todos los colaboradores por invitarme a este proyecto tan enriquecedor y tan gratificante.